es el corazón dispuesto a adorarle. Y un pueblo en un solo sentir, en un solo pensamiento, Dios desciende y hace grandes cosas. Aleluya. Y a su nombre, así sin más preámbulos, rapidito vamos a presentar a la pastora. Yo sé que ustedes la quieren escuchar. Ana Hernández con el mensaje poderoso de la palabra. Santo Jesús. La gloria. Alabanza. Gloria a Dios, aleluya. Estaba apagado. Dios le bendiga a todos en este día. Bendice por ahí, vida y allá en la iglesia. Y Dios le bendiga por siempre la costumbre de antes por la noche, pero ¿verdad? Es bueno los cambios que Dios cuando vienen de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar asiento un momento, ¿verdad? Mi nombre es la pastora Ana Hernández. Vengo de Pensilvania, Maytown, se llama el pueblito donde estoy, en el 110 norte de la River Street. Allí está ubicada la congregación que estoy pastoreando por la gracia de Dios. Es una obra nueva que ha comenzado, ¿verdad? Nunca pensé pastorear, pero el Señor, después de estar recién convertida enseñando la palabra, me dijo que él no me dijo que iba a pastorear, me dijo que tenía algo bien grande para mí. Y todos los días yo creyendo que era otra cosa, yo decía, Señor, ¿y qué es lo grande que tienes para mí, verdad? Y no me imaginaba que otra cosa podía ser más grande. Nunca pensé que me iba a poner a pastorear, gloria a Jesús, y menos abrir obra. Pero después fue aclarando todo lo que me estaba diciendo y enseñándome el lugar donde iba a levantar obra. Estuvo confirmando desde el 2011 hasta el 2019 que salí a abrir, ¿verdad?, ese campo. Todo el tiempo él fue diciéndome cómo y qué iba a hacer y cuándo y todo. Y allí, para la gloria del Señor, pues empezamos de cero. Y hay un grupito adorando a Dios allí, para la gloria del Señor. Y tengo por lo menos un par de experiencias nada más pastorales, no tengo un largometraje, pero como maestra desde mucho tiempo, empezando en la calle, a dar clases en la calle, de extensiones para ese tiempo, en Filadelfia. Allí tuve 9 años y de allí pues el Señor me siguió llevando en el Ministerio de la Educación por diferentes grupos, caballeros y todo, cosas que no merecía. Pero desde que me convirtió, él puso ese ministerio de la enseñanza en mis manos para la gloria de él. Y después me dijo, ahora vas a pastorear, vas a levantar obra, ¿verdad? No sé por cuánto tiempo sea, pero el tiempo que sea, Dios lo tiene en sus manos. Y el tiempo que sea, pues, de seguir en otra área, pues Dios será el que dirá también, ¿verdad? Porque no somos todo el tiempo permanente en un lugar. El Señor nos mueve como mueve su viña a diferentes lugares, de diferentes sitios. Pero para gloria del Señor, allí hay un grupito y he estado teniendo experiencias buenas. También las hay de las otras, pero no le cuento las buenas. Son las más importantes decirle, ¿verdad? Gloria a Jesús, pero el Señor es lindo y es grande. Y estoy contenta de estar con ustedes, lo cual no pensaba, porque esto es otra de las sorpresas que el Señor me da. Yo nunca pensé que iba a coger una vacación en 5 años tan rápido, ¿verdad? Y no había forma de cómo lo hiciera, pero el Señor empezó a ministrarme desde un retiro cubo de obrero. Allí que el siervo que estaba trayendo la conferencia, pues él empezó a hablar de la quemazón, pastor, de la quemazón, que uno no se puede dejar con la quemazón. Y yo decía, Señor, pero él está mandando a todo el mundo a coger vacaciones, a pasear. Pero yo decía, yo entre mi vida, ¿de dónde? ¿Y cómo? Decía entre mí, yo pues lo eché a un lado. Pero desde ese día el Señor fue poniendo todo en orden, todo, hasta me dijo para dónde venía. Para dónde venía, también suplió para el viaje, el pasaje y todo. Y yo dije, pues, esto es un área nueva que voy conociendo de mi Señor. Pero uno cree que tiene vacaciones, pero no tiene vacaciones. Uno viene a hacer la misión que el Señor me ha dado. Y Él me dijo que Él me traía una misión.
para acá. Amén. ¿Qué misión? Pues yo no puedo comprender ahora mismo todo lo que es la misión que Él me ha dicho que vine para acá. Me tiene que dejar saber antes de irme cuál es esa Santo misión Jesús. que Él quiere, ¿verdad? Pero está en su tiempo y en el momento adecuado. Solamente estoy obedeciendo pues lo que el Señor ha querido que traiga su palabra. Y esta palabra que me ha dado para este día, yo no acostumbro predicar mucho con libros ni libretas, pero hay ciertos temas ahí que Él me ha dado que me voy a ver obligada a chequear la libretita y eso en un momento dado. Pero usted sabe cuál es el tema. Te he dado autoridad. Ese es el tema en este día. Gloria a Jesús, aleluya. Así que tenemos aquí, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Poderoso Dios. Gracias, Rey. Toda la gloria de Dios, siempre aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Vamos al libro de Marcos, aleluya, capítulo 4. Alabado Dios, aleluya, santo Jehová, santo Jehová, aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, hay ambiente de adoración. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a su nombre, Jehová. Dele gloria y honra, aleluya. Dele gloria y honra, aleluya. Alabanza, Jehová. Aleluya, 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 aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Marcos capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Santo Jesús. Alabado Jesús, aleluya. Aleluya. Poderoso Jehová, aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo Aleluya. Dios. Aleluya. Me cojo un poquito en la Biblia porque es de Daya. Lo que pasa es que yo tengo una Biblia que yo la quiero mucho y si me la traía se me podía quedar. Aleluya. Santo. Santo Jesús. Maravilloso Jesús. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Adoramos, Rey de Gloria. Alabanza. Aleluya. Alabado Dios, aleluya. Aleluya. Capítulo 4 y versículo 35. Y vamos a ir a través de otras porciones bíblicas, pero vamos a comenzar con esta materia. Aleluya. Alabanza. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Jehová, tú eres grande, mi Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Aleluya. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Padre, Aleluya, Padre. estoy en tus manos, Señor. Aleluya. Solo de lo que tú me has dado, Padre. Sé tú el que ministre. Padre, sé tú el que levante, el que restaure, el que traiga, Señor, haz tu voluntad. Oh Jehová, que seas tú el predicador por excelencia, Padre. Gracias. Recibe la gloria, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Pueden así tomar asiento. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado Dios. Es una porción bíblica bastante común y bien conocida de la palabra del Señor, y aquí todos saben lo que son tormentas, me imagino, ¿verdad? Ya en Florida no van a saber lo que es tormenta y no van a saber lo que son huracanes y todo esto por acá, ¿verdad? Están expertos. Gloria a Jesús, aleluya. Pues aquí tenemos una porción bíblica donde habla de muchas cosas.
pero especialmente habla de las cosas que pasan en la vida, de las situaciones que en la vida traen preocupación, traen, como yo diría, momentos de ansiedad, trae muchas cosas que son las tormentas cuando vienen. Usted sabe que cuando viene una tormenta lo primero que se anuncia es que se prepare. Y si es huracán, más todavía, ¿verdad? Y el que está bien atento a las noticias comienza a prepararse, comienza a hacer arreglos. ¿Para qué? Para no perecer en la tormenta, para no ser llevado por el viento en la tormenta y que su casa permanezca. En este año, estamos en noviembre, ya estamos a entrar, ya mañana entramos a diciembre. Santo Dios. Y en este día, el Señor nos dice, pasemos al otro año, pasemos al otro lado. Aleluya. Santo. Cada vez que va a terminar un año y comienza otro, Dios comienza a tratar con su pueblo. Comienza a enseñarle qué tiene para el pueblo, comienza a enseñarle cómo debe de trabajar en el otro año, qué propósito y qué hay, ¿verdad? Y planeamos mucho, como se planea un viaje, pero las disposiciones y las cosas que suceden, pues ya están de parte de Dios, porque a veces se planea una cosa, pero Dios brega como nosotros no esperamos. Pero si es Dios, el plan está bien hecho. El de nosotros no fue perfecto, pero el de él sí es perfecto. Santo Jesús. Entonces ahí lo que tendríamos que entrar en la voluntad de Dios y decirle, Señor, si mi plan no está de acuerdo a tu voluntad, hazlo como tú tienes preparado para mí. Porque muchos planes a veces hacemos, planes fuera de la voluntad de Dios, planes a lugares donde Dios no nos ha mandado, como allá se fue aquel en el barco y usted sabe que en una tormenta tuvo que sacarlo del barco, de regresar a su lugar. O sea, hay muchas cosas que en este nuevo año nosotros antes de llevar a cabo debemos decir, Señor, tú estás en esto, o anticipadamente, Señor, orar, ¿es tu voluntad o no es tu voluntad? Lo más lindo es que cuando hablamos con Dios y pedimos saber qué es lo correcto, tenemos un Dios tan grande y tan bueno que Él comienza a hablarnos, comienza a ministrarnos cuando hablamos con Él, cuando contamos con Él. Santo. Y cosas lindas son las que se esperan. Yo sé que se empiezan por ahí muchos a correr la voz, que viene el tiempo feo, vienen tiempos de esto y viene el tiempo de lo otro, lo cual es para que uno se prepare, esté alerta y tenga todas esas cosas. Pero yo quiero hacer hoy una predicadora para la gloria de Dios de desearle buenos tiempos. De desear buenos tiempos, que vengan buenos tiempos para este nuevo año. Que podamos sobre todas las cosas permanecer, sobre todas las cosas que puedan hablar y pedir lo correcto. Porque Santo Dios Jesús. contesta. El Dios que conozco contesta lo que uno le Aleluya. pide. Que te lo dé a tiempo, Él te lo da siempre a tiempo, pero nosotros somos los que creemos a veces que está fuera de tiempo. Pero en el tiempo perfecto de Dios. Crucemos al otro lado con nuevos pensamientos, con cosas nuevas, con metas nuevas. Yo sé que muchos pues hacen muchas metas de muchos años y muchas se cumplen, muchas no. Recuerde que para el cristiano lo que está en las metas de Dios con usted se va a cumplir. Santo Se va a Jesús. cumplir, se va a llevar a cabo y eso es importante. Aquí está hablando de los discípulos que Jesús le dijo, pasen conmigo al otro lado. Aleluya. Pero al ellos ir a pasar por el otro lado, le causó en medio del lago una tormenta. Usted sabe que a veces hay choques que causan tormentas. Y esos choques son de rocío de arriba, lo caliente y el frío chocan en medio del lago. Y eso permite que se levanten unos vientos y unas tormentas. Y quiero contarles esto rapidito. Me reía no hace mucho porque la tesorera comenzó a contar un testimonio de ella. Y ese testimonio pues me trajo aquí a la mente, ¿verdad? En este día, en el mensaje, porque ella contaba que ella, su mamá y sus primos salieron en una yolita de esa. Ella no es extranjera, es puertorriqueña, pero se fue en un paseo. Y dice ella que el día estaba soleado.
completamente soleado, bien lindo, bien tremendo. Pero ella dice que de momento se tiró una tormenta en medio del lago por donde ellas iban, ahí. Y ella dice que cuando vio que se tormenta, ahí mismo el bote donde iba, se le apagó ahí mismo. Y no tenían de dónde salir. Ella dice que ella se quedó sentadita ahí, tranquila, la mamá, yo dije, eres bendecida. Aleluya. Se quedó tranquilita y cuando se queda tranquilita ahí en medio de ese lago, dice ella que ella no sabe de dónde apareció un salvavidas. Y aquel salvavidas comenzó a bregar con el bote o lo que sea, ¿verdad? Empezó a bregar con él hasta que lo prendió y lo sacó al otro lado. Cuando llegaron al otro lado se fue, se iba a ir a la tormenta, gloria a Jesús. Y ¿verdad? Le dio una calma tan grande para que ellas estuvieran ahí. Porque yo te digo una cosa, el mal y yo no, el barco, a mí usted nunca me coge en un barco. Montada. Habla, papá. ¿Por dónde si no sé ni nadar? Ella no sabía nadar, yo le dije, eres bendecida nuevamente porque Dios te dio esa calma y dio esa tranquilidad para que en medio de esa tormenta tú permanecieras tranquila. Pero esto no fue la ocasión que sucedió en donde iban los discípulos. Donde estaban los discípulos, Jesús se acostó, yo diría que a propósito, a dormir, porque Dios nunca duerme, ¿verdad? Como Dios está escudriñando todo, le examina todo, pero Él se fue a descansar. Y cuando Él fue a descansar, sus discípulos comenzó a pasar una tormenta tan grande, que a ellos le dio miedo, le dio temor, iban a perecer. Se le olvidó quién estaba en el barco. Quién estaba en la barca, se le olvidó en ese momento. Y al olvidarse de quién estaba en la barca en ese instante, ¿verdad? Pues clamaron a Jesús. No tienes cuidado que nos vamos a morir, diciéndoles al Salvador, ¿verdad? Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. A veces en medio de una turbulencia, a veces en medio de algún problema, comenzamos a decirle, Señor, me voy a morir. Santo. Señor, mira que esto va a pasar esto, y entran temores. Me vienen ansiedades, vienen muchas cosas, pero cuando vienen estas cosas, ¿verdad? Esto nos trae una enseñanza muy grande, y la enseñanza que nos trae es, ¿verdad?, que Él nos ha dado autoridad y poder, porque Él se lo dio a sus discípulos cuando le dijo, ¿verdad?, que le daba autoridad para que echaran fuera demonios, para que echaran fuera enfermedades, para que echaran, todas las señales, el paquete completo. Entonces, pues le dijo a los discípulos que Él se lo iba a dar, pero aleluya, Jesús como creador y salvador, y como que hizo el universo completo, dice la palabra que aún la naturaleza se le sujeta. Y hoy en día el Señor nos está trayendo un mensaje de lo que es la naturaleza y cómo Dios brega con la naturaleza y cómo Dios brega con el hombre y la mujer. Aleluya. Son muchas partes bíblicas en la Biblia donde Dios ha tenido que bregar a través de la naturaleza, y esa autoridad nos la ha dado a nosotros. ¿Cuántas veces se ha ido a dar una actividad? Mira, Dios mío, esa preocupación. Mira, Señor, que los pinchos para el proteo, que si esto, que si lo otro, va a llover. Hijo, encontrará fe en la tierra el Señor cuando venga. Eso. Alabanza, aleluya. Son muchas, miren, hermanos, cuánto tiempo para nuestra isla han ido huracanes, han ido tormentas, y el pueblo ha venido y se ha ido de rodillas, y Dios ha alterado la naturaleza y le ha hablado por ti, por mí, por usted, por todos nosotros. ¿Qué no hace Dios? Una vez a mí me mandó de Puerto Rico una hermana cuando yo estaba pasando por una situación de una tormenta que parecía más huracán que otra cosa, muy espiritualmente. Aleluya. Y esa tormenta amenazaba con dejarme sentadita ahí, como decía la hermana, como había en la mujer. Pero Dios no lo permitió.
porque mandó una hermana de Puerto Rico. Y lo lindo es que antes que la hermana llegara, el Señor me la ensueña en un sueño que me traía a alguien para que me ayudara. Y mire lo que son las cosas de la vida. Dios la mandó para allá. Ella no iba para casa. Bueno, según el plan de Dios, ella iba para casa. Según el plan de ella, no iba para casa. Ella iba para casa la yerna. Y allá yo no sé qué pasó con la yerna, que fue para casa. Y yo le mandó. Y todos los días, hermana, todos los días, ella, sin ser directa, iba y trabajaba conmigo, me ayudaba con los pasteles, me ayudaba con los bizcochos, me ayudaba con esto, me ayudaba con otro. Y cada día yo sentía que yo tenía a alguien ahí que Dios iba enviado para que estuviera conmigo. Que lo que le faltaba eran las alas. Pero yo sabía que era un ángel de Dios, porque era una persona que Dios iba enviado. ¿Qué le cuesta a Dios traer a quien sea, de donde sea, para estar contigo en el momento de la tormenta, en el momento del huracán, en el momento en donde te han echado a un lado, en el momento donde te sientes que ya no puedes más y que las fuerzas se van, que se agotan? Dios es grande, hermano. El poder de Él es grande. Aleluya. Porque aquí estamos hablando de una tormenta terrenal, pero vienen tormentas espirituales, vienen guerras espirituales. Donde en Efesios 6:10 y habla. ¿Cómo es que habla ahí? La palabra del Señor, y nos deje saber que estas cosas son potestades, son gobernadores. Pero ¿quién es el que controla la naturaleza? Dios es el que la controla. Y dice Él en este día: yo te he dado esa autoridad. Esa autoridad que Jesús así vio cuando esos discípulos estaban en la desesperación. Calla y enmudece. Santo Jesús. Y el Señor le ha dado esa autoridad. Hermano, como pastor a veces uno se siente así. Y a veces los hermanos vienen con unas de carga, con unas de problemas que uno quisiera poder ayudarle y todo y tomar ese lugar. No podemos tomar el lugar de Dios, pero Él nos daba la autoridad que Él tenía para poder orar por ellos, para poder clamar con ellos. Aleluya. 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 Y lo voy a llevar a la palabra a algo que el Señor no lo tenía en el mensaje y me lo trajo aquí. Eso quiere decir que alguien está en esa situación. Y fue cuando me senté ahí y Él me dijo: búscate aquí. Capítulo 4. Reyes. Segunda de Reyes. Aleluya. Alabado Dios. Alabanza Jehová. Aleluya. Qué lindo Dios, aleluya. Hay poder en Jesús. Capítulo 6, perdón. Santo Dios, Aleluya. 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 Vive Cristo, aleluya. Aleluya. Santo Jesús. Aleluya. Capítulo 6, ahí le voy a llevar, ¿verdad? Parafraseando. Alabanza Jehová. El capítulo 6 habla de dos hombres de Dios: Elías y Eliseo. ¿Quién era Elías y quién era Eliseo? Dos profetas de Dios, dos hombres de Dios con un ministerio de una escuela de profetas. La escuela de profetas es donde educa a otros en la palabra, porque no quiere decir que todos iban a salir por allí. Sí, había escuela de profetas, pero es en la palabra, educados en la palabra. Elías y Eliseo tenían grupos, pero allí las lecciones, hermano, no eran lecciones con la Biblia en la mano ni del micrófono. Allí las lecciones eran también ¿en cómo? En vivo y a todo color. Y no era TV, no era televisor. Aleluya. Y allí hubo una lección muy grande, muy grande. Ellos estaban a cargo de ese grupo de alumnos. Pero ¿qué usted hace como pastor si a alguno de ellos se le cae el hacha? Si alguno de ellos, ¿verdad?, en algún momento pierde algo.
porque van a venir. Fueron para el campo y allá, cortando madera, el hacha, al río. Ustedes saben que el metal no flota, eso se va a lo profundo, pero esa era su herramienta de trabajo. Al ser su herramienta de trabajo, ¿qué era lo que estaba perdiendo ahí? El ánimo. Iba perdido el ánimo, vamos a verlo a este punto, iba perdido el ánimo de tal manera que hasta las herramientas se le cayó. Pero Dios, le dije desde un principio, que altera la naturaleza. Santo Jesús, ¿Y aleluya. qué fue lo que Él hizo? A través de su profeta, hizo que esa hacha flotara. Jesús, aleluya. So, yo entendí, cuando el Señor ahí, yo iba para otro lado y Él me trajo, yo para Ponce, pero me trajo a Juanadía. Y me puso. Alguien aquí ha dejado caer su hacha. Alguien aquí ha dejado caer su hacha, pero está calladito y está calladita. Pero su hacha no ha flotado. Aleluya. ¿Dónde fueron ellos? Donde su maestro. Ay, Dios mío. Y esta es la otra cosa, era prestar. Era prestar. Usted sabe lo que es trabajar con herramientas prestadas. Eso es responsabilidad completa de que si lo cogiste prestado, tú lo repones. Amén. Pero cayendo al río, imagínense. Y después allá sin poder levantarla, sin poder sacarla, ninguno de ellos pudo hacer nada. Ninguno de ellos. Pero tenían autoridad de Dios. Estaban estudiando la palabra. Y a veces hay cosas que pierden, que no han podido sacar. Pero aquí es donde se necesita primeramente a Dios y luego buscar la ayuda. Buscar la ayuda. Hay cosas que a veces no buscamos ayuda porque no nos atrevemos, o por el que dirán, o por esto y por lo otro, pero hay cosas que hay que resolverlas rápido. Este alumno fue donde su maestro y le explicó la situación. Y maestro, la palabra lo dice, su maestro. Aleluya. Tenía ese maestro el conocimiento, tenía la autoridad, tenía la capacidad para alterar la naturaleza. Y la alteró. Cogió la oportunidad correcta y pudo ayudar a aquel que en el momento necesitaba la ayuda. Cuando entraba y me daba el mensaje del Señor me dijo, aquí hay muchos, hay como una escuela de profetas, hay como una escuela de gente que Dios tiene diferentes ministerios, que ahora no lo estás viendo porque estás en la preparación. Pero un alumno sin maestro no es alumno. Igual que un maestro sin alumno no es maestro. Eso conlleva junto. Hay clases que son de la Biblia, pero hay clases que son de la vida común, donde tú tienes que pasar por ellas y cogerlas también. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Rey que vive. Cuando yo cuento esta historia me lleva a muchas cosas. Experiencia en el ministerio de maestra. Cuando daba esta clase a los alumnos, en una se le perdió la cartera a una hermana. Y viene y me dice, me perdió la cartera. Y yo digo, ay, ahí sí que la cosa está fea. Donde yo no sé, ¿dónde la dejaste? Es que no sé, no me acuerdo, no sé qué pasó. Y decía muchas cosas. Pero en un momento el Señor me llevó esa porción bíblica. Tienes autoridad. Pide. La cartera la tiene y los chavos también. Gracias a Dios. Consiguió radio. Hermana, cuánto más cosas espirituales que puede que uno venga y le diga a usted, pastor, he perdido el gozo, he perdido esto, he perdido el deseo de orar, he perdido el deseo de ayudar. Aleluya.
casa, o he perdido una casa, he perdido un carro. Y hay momentos en que Dios nos da lesiones naturales y uno piensa que esas lesiones naturales pueden buscar ayuda y buscar acá. Pero he aprendido muchas de ellas, no todo el tiempo las he pasado por 100, pero he aprendido que con orar, muchos dicen no, orar no es todo, claro, depende de la situación, ¿verdad? Pero en todo se ora. Pero estas cosas que no están bajo el control de nuestra mente, de nosotros hacer algo, solamente hay uno, la autoridad que Él nos ha dado de pedirle a Dios. Y Él es el único que puede abrir la puerta, es el único que la puede cerrar, es el único que puede levantar esa hacha, es el único que puede encontrar esa montuera, es el único que le puede decir al mar, calla y enmudece, aleluya, para que se haga bonanza, aleluya, en medio de la tempestad, en medio del lugar. Él nos ha dejado la oración, nos ha dejado esa oración como alma fuerte, aleluya. Y la autoridad, porque muchas veces que no puedes irte de rodillas, pero mira, en tu nombre, Señor, echaré la red. En tu nombre voy a echar la red, aleluya. Pero pastor, nuevamente tienes que usar la autoridad que Dios te ha dado. Él te ha dado una autoridad que tienes que usarla. Hay una autoridad que es errónea y es la autoridad de abuso de poder. No es esa la autoridad, no, es la autoridad, sea en la naturaleza, sea en la palabra, sea en lo que Dios ha depositado. Porque si Dios tiene este lugar donde está preparando un ministerio, necesitan un líder fuerte ahí en el poder del Espíritu, que cuando necesitan una enseñanza de la naturaleza, del diario vivir, tiene que venir esa enseñanza. Aleluya. Porque como pastores, muchas veces nosotros predicamos muchas cosas del púlpito, pero las enseñanzas vienen luego cuando estamos en el grupito, cuando estamos aquí allá. Por eso Jesús, ¿qué hacía? Jesús, cuando veía que había una necesidad, Él la suplía de esa manera. Y no esperaba estar en el monte allá o en el barco para darle la lección. Por eso en esta porción bíblica que Jesús usó, el momento donde estaba para darle la clase, para darle la lección, y le dio la lección, pero después que le dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo que se le enseñó? ¿Qué es lo que pasó con lo que la palabra le dice todos los días? ¿Qué pasó con lo que se le predica? Alabanza. ¿Qué pasó con lo que se le habla? O sea, Él le dio el ejemplo, lo enseñó, pero también le reclamó. Y lo que yo estoy enseñando, ¿a dónde se está yendo? Hay comezón de oír. Mucho ministerio en este lugar, pero el ministerio tiene que aprender Santo Jesús. del maestro y de lo que Dios puso. Santo Jesús. Si Eliseo y Elías no enseñan a estos profetas, discípulos, cuando salen allá, hay mucho que hablar. Hay mucho que decir. Una escuela de profetas no es que ya el Señor me llamó y ya yo me voy a trepar por el medio de todo el mundo. Eso no es así, mis hermanos. Te adoramos, Jesús. Por eso muchas veces, mucha gente, Dios no le dice de antemano lo que tiene. Porque si le dice que va a ser de pastor, olvídese. Se pone pastoreal dentro de la congregación. Y si le dice que va a ser evangelista, lo es. Y hay una autoridad que uno tiene que respetar.
Santo. Así no sepa de letra el que Dios te ha puesto delante. Así sea humilde. Aún si llega con los zapatos cortos, aunque no debe llegar, porque si usted lo ve y no se lo compra, eso es un problema para usted. ¿Ok? Así que hay una autoridad que hay que respetar. David nunca le falló al otro. Y mira que aquel lo cogía y lo acuchillaba y lo trataba de matar. Santo Jesús, aleluya. Pero él decía, líbreme, Jehová. Y hay muchas cosas que no entendemos. Y es que cuando Dios tiene gente preparando para ministerio, lo decimos, pero no lo entendemos. Las palabras que decimos. Muchas veces decimos, ¿verdad? Que según tu siembra, así es lo que tú vas a cosechar. ¿Cuántos de ustedes han cosechado un mango de una palma de coco? Los inseminaron de una manera, lo que fuera de ahí, no. So, esto es una cosa que es bien tremenda. A como tú lo hagas te harán. Dichos antiguos. Pero que es como Salomón cuando decía esos proverbios allá, que hasta los escribieron todos. Pues nuestros padres pusieron muchos dichos por escrito, no en papel, pero hasta el día de hoy se sigue haciendo. Usted dirá, la hermana vino a defender al pastor. No, yo no me he vendido con nadie. No. No me he vendido con nadie. Aleluya, la palabra no se vende. La palabra se predica y se lleva. Aleluya. Y hasta la fecha he predicado en muchos sitios, pero no me han mandado a hablar así. En donde él diga, pues eso será. El de ayer era otro 20 pesos, la otra cosa. Pero hay una escuela que Dios quiere preparar. Hay mucha gente con ministerio, pero tienen que dejarse preparar. No te vueles, tampoco te digan, tan pronto Dios te diga que vas a pastorear o que eres evangelista o que eres maestro, porque a veces se le pone maestro y ya quiere mandar y enseñar a todo el mundo. ¿Usted sabe una cosa? Que el que es maestro, cuando está dando una clase, ¿verdad? Una clase ahí, el maestro es el que tiene el control, dirigido por Dios. Pero el que está sentado, ¿qué pasa? Si es un maestro que sabe más conocimiento, va a entender que el maestro tiene una forma de dar clase que es guiado por Dios. Entonces, si la persona que está sentada quiere hacerse el que muchos saben o quiere impresionar, ya está turbando el hilo que Dios quiere bregar con la clase, porque la clase es como un mensaje. Es como un mensaje, va con un hilo y una dirección de una enseñanza en ese día que va a coger. Y es bueno entender que aunque tú sepas lo que sepas, escucha lo que en ese día Dios quiere recordarte en ese día. Lo aprendí de muy joven. De muy joven lo aprendí. Y en una ocasión mi líder de instituto, él le pasó, él era líder de instituto, pero cuando la maestra daba clases, y aquella era una anciana que hoy día tiene como 93 años, pero no te metas con ella. Y ella era maestra en el instituto. Y el alumno interrumpía todas las clases, hasta que un día ella hizo una cosa que no debemos procurar que nos pase. Aleluya. Cogió al alumno, tú sabes mucho, vete aquí, párate aquí. Y lo dejó ahí. Pero que voy a dar tú das la clase. O sea, hay muchas cosas que a veces no entendemos. Alabanzas, aleluya. Pero como escuela de profetas, como escuela de líderes, escucha lo que el Señor te dice hoy. Escucha lo que el Señor te dice. Porque la humildad es importante.
Es importante, no es que vas a andar con la cara por el piso que no va a mirar a nadie, no es que vas a arrastrar la falda, es la humildad de corazón. Amén. Aleluya. Que reconociendo lo que Dios te ha dado, le dejas el lugar al que le tienes que dejar el lugar en el momento que se lo tienes que dejar. Y tomas tu lugar cuando te toca, tú usas tu autoridad. Porque Dios te ha dado autoridad. Ahí es tu momento de usar esa autoridad. Aleluya. Y el tema, usted sabe que en este día Dios te ha dado autoridad. Vamos a Crónicas. Aleluya. Capítulo 29. Qué lindo Jesús. Hermano, hay mensajes que el Señor me da, ¿verdad? Pues que es de fuego, pero hay mensajes que me da de educación. Aleluya. De educación y sea, ¿verdad? Hecha la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. La cosa es que usted coja el mensaje. Santo Jesús. Gracias Dios. Segunda de Crónicas 29. Alabado Dios. Aleluya. Ay, poder en Jesús. Bueno Dios, alabanza. Qué lindo Jesús. Aleluya. Aleluya. La Biblia no la conozco esta. Gloria a Jesús. Aleluya. Ay, poder en Jesús. Qué lindo Jesús. No, primera de Crónicas. Aleluya. Sí, primera de Crónicas. Discúlpenme. Gloria a Jesús. Esto es parte de lo que en el día de ayer el Señor me daba. Y ahí fue donde yo entendí que venía a predicarle a líderes. Gloria a Jesús, aleluya. En el capítulo 29 de Primera de Crónicas habla cuando David, aleluya, él comenzó a surtirse de herramientas para construir un templo. Él quería construir un templo, pero resumiendo la historia, David no podía construir templo, porque eso fue lo que Dios le dijo, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero Dios le dijo, eres conforme a mi corazón, parafraseando, eres conforme a mi corazón, pero ha botado mucha sangre. No puedes levantarme una casa a mí. Le dijo, pero voy a levantar tu hijo. Alabanza. Y tu hijo me va a construir templo. Santo. Aleluya. En pocas palabras, ese ministerio yo no lo puedo desarrollar, pero a ti que lo vas a desarrollar, te voy a preparar. Te voy a surtir de todo para que seas tú. Mira, hermano, no todo el mundo puede construir templo. No todo el mundo puede abrir obra tampoco. ¿Verdad? ¿No? Dios tiene a cada persona, pero es bien importante que como líder reconozcamos cuando algo Dios dice, eso tú no lo vas a hacer. Tú vas a ayudar a otro a que lo haga. Alabanza. Como líder. Eso es uno de los problemas hoy en día bien grandes. Que no porque Dios nos haya llamado lo podemos hacer todo. No porque no podamos, porque el tema es Dios te ha dado autoridad. Es porque es que en el área que Dios quiere prepararte. Hay gente que Dios, como le dije ahorita, lo levanta en la maestría. Hay gente que Dios lo levanta, ¿verdad? Preparándolo como trabajar con niños. Hay otros que lo levanta como diferentes cosas, pastor también, ¿verdad? Todo preparado en el área que Dios quiere. ¿Saben una cosa? El profeta viene y trae palabras, pero ningún profeta puede de su propia parte venirle a decir a una persona,
ve, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto y lo otro. Primeramente, yo entiendo, ¿verdad? Puede que esté equivocado, no sé, pero primeramente tiene que ser Dios el que hace el llamado a tu corazón y a tu vida. Si Dios no lo ha tratado contigo, ¿verdad? Tú no puedes salir corriendo y decir, no, ya Él me dijo que yo iba a hacer esto, yo iba a hacer lo otro. Tiene que ser Dios. A tu líder, tampoco te puede decir que puede ser esto y lo otro. Ahora, de que Dios le muestre que hay algo grande en ti, o puede específicamente enseñarle que viene un pastorado, pero él como sabio va a esperar a que Dios trate contigo primeramente en tu corazón. Todos los profetas en la palabra, aleluya, Dios trataba con ellos. Mira Isaías, cómo Dios trabajó con Isaías. ¿Qué hizo con él? Era un hombre de una categoría bien grande como la de Isaías, del pastor, bien grande, un hombre que fue usado extremadamente para escribir casi una Biblia pequeña ni en la palabra. Sin embargo, Dios tuvo que bregar con él. Esa es la otra cosa. No somos infalibles, pero tampoco estamos exentos de ser los perfectos, ¿no? Esa perfección, mira, cuando te levantes en el aire, ahí va a ser transformado y viene la perfección completa. Ahora, no es excusa para decir yo no soy perfecto, no buscamos. Pero Isaías, siendo un profeta tan ilustre, Dios tuvo que tratar con él. ¿Qué trató con él? Ustedes lo saben. Le pasó la candelita en la boca. Pues tuvo que tratar con él. Cuando él se tuvo que tirar al piso, ay de mí, por la santidad de Dios. Aleluya. Dios está tratando con líderes y le sigue más. Le pide más cuando es el trato que Dios tiene contigo. Aleluya. Pero siempre necesitamos guianza de Dios. Nadie puede llegar al final del camino sin que esa persona que Dios ha puesto vaya guiando. Aquí Salomón llegó al reinado, pero ¿quién abrió el camino y las puertas? David. Recogió madera, recogió perlas, recogió de todo, lo almacenó para su hijo. Wow. Con razón, el Señor decía que era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí no había egoísmo. Y el egoísmo es muy fuerte en el ministerio. Porque el egoísmo no deja que muchas cosas acontezcan con el otro. Tú pudiendo abrir las puertas y el camino para que el otro bregue y haga un buen trabajo. Sabemos, yo entiendo que cuando yo abro puertas para otros, hay la bendición comienza para mí primero y después para otros, porque me usa para abrir esas puertas. Aleluya. No debe haber ese celo ministerial por nada, porque entendemos. Mire, yo le voy a hablar de una señora que me viene a la mente. Aleluya. Que esa señora tuvo años en la iglesia sentada, una hermanita sencilla, humilde, y ella siempre allí permanecía. Y ella vio salir ministerios de la iglesia, todo lo que era, una iglesia grandísima, fue mi primer pastor. Y muchos ministerios salían, la hermanita allá en la iglesia. Siempre veía eso. Ella pensaba ya que toda su vida va a ser servirle y adorar al Señor en la iglesia donde estaban. Hermano, cuando después de muchos años yo salí de allá, que yo vuelvo, una tremenda líder del Señor allí. O sea, que ella pensaba que en su trabajo era estar sentado allí. Mi hermano, Dios no deja a nadie sentado. No, solamente que lo saca a diferentes tiempos. En el liderato lo saca a diferentes tiempos. Amén. Diferentes tiempos. Y le quiero decir, sale al trabajo que Dios dice, quieran los demás
o no quiero. Poderoso Dios. Eso es otra cosa. Cuando Dios te dice, es todo lo que tengo para ti, A su no nombre. importa quién trate de parar, no importa quién te meta el pie en el medio para que tropiece, no importa las vueltas que dé. ¿Qué pasó con Jonás? Arrancó quebra. Yo no quiero eso. Son muy duros, son muy duros. Aleluya. Y el pastor no puede decir que la gente son duros y dejar no pastorear. El evangelista tampoco puede decir son muy duros y dejar de hacer su ministerio. El maestro tampoco. Es que eso hay que darle pecho, frente. Hay que darle frente para adelante. O se someten o lo someto. Santo Jesús. Es que hay que darle frente. Aleluya. Porque las veces que uno se escabulle para atrás, pues entonces gobiernan. Gobiernan a uno. Y el Señor te dice en este día, te he dado autoridad, te he dado poder. Gracias. Aleluya. Aleluya. Bendito Dios. No entra por el camino. Te he dado autoridad, no abuso de poder, autoridad. Porque la autoridad es cuando la palabra va llevada por el poder de Dios y del Espíritu Santo para sanar, para corregir, para enderezar. Mire, ¿sabe una cosa? Cuando ahí, mire, yo no sé, esto me está viniendo, pero se lo digo aquí. En un momento dado, un testimonio de un niño, un maestro que estaba educando niños y tenía muchos niños pero de diferentes edades, pero el más grandecito tenía 12 años y ese niño le hacía la vida imposible al maestro para poder coger la clase y le revolcaba, le ponían los otros alumnos se los ponía revolcados y el maestro ahí luchando y luchando. Pero Dios le dio sabiduría, Dios da sabiduría a los líderes también. Hay que pedirla muchas veces. Cuando uno ve que le falla algo, hay que pedirlo. Y ese líder lo que hizo fue que un día le dijo al niño, mira, tú vas a ser el maestro de los niños, el pastor de los niños. Y al más travieso, ya usted sabe, el de 12 años que le revolcaba las gallinitas por allí, le revolcaba todo. Tú vas a hacer, el próximo domingo ven. ¿Sabes lo que hizo el próximo domingo? Llegó el niño con una corbata, con un suit y allí estaba. Pero como él era el que le manejaba todito, ¿qué pasó ahí? Le dio el trabajo correcto. Visión, pastor. Visión. La visión que Dios le dio. Si ese es el que me lo revuelca, como líder tiene que ser tremendo. Y llegó tempranito también. En pocas palabras, le pudo funcionar la idea. No es para todo, Santo. pero hay momentos en que esto funciona. Pero eso es a través del conocimiento, como hacía Jesús de las ovejas, que ya sabía cuál tenía mal carácter, ya sabía cuál era el que si le abría el portón arrancaba corriendo, sabía el que brincaba la cerca y el que no brincaba la cerca. Mira, hermano, eso es una cosa tremenda. Es que las personas a veces creen que uno no sabe dónde se mete, dónde más que esto, que lo otro. Pero mire, porque no han oído que Dios abre el oído. Dios abre el oído y hay fuente. Hay muchas cosas que, bueno, cuando David pastoreaba las ovejas que las pastoreaba allí, muchas veces algunas tenía que cogerle ¿qué? Cuando estaban cerca para allá salirse para allá, que tenía que tirarle. Mire, hoy en día la gente dice, ya me está tirando. Mira, David le tiraba peñones. David le tiraba peñones a la oveja cuando veía que estaban en peligro. La piedra, para que viniera y se metiera en el don, en el sitio. ¿Sabe qué? De miembro yo nunca entendí eso, lo entendí de pastora después.
que Dios da, es el don de exhortación. El don de exhortación es lo que la gente malinterpreta como me están tirando palos, me están dando palos. Eso es lo que la gente interpreta, pero es un don de exhortación. Santo. Santo. No todos lo tienen, pero los que lo tienen lo saben usar. Porque no es a golpear, no es herir, no es, bueno, David le quebró la patita a la oveja. Él le quebraba la patita. Ajá, se la quebraba. ¿Para qué? Para que supiera y entendiera que no podía andar brincoteando. Que no podía estar haciendo ciertas cosas. Hermano, esto es un mensaje de educación que se llama. No doctrina, educación. Santo Jesús. Este es el Dios que conocemos. Y cuando Él me cambió allí la palabra, yo dije, como que viene la educación por ahí, como que va a salir lo que el Señor me llamó, ¿verdad? Para la gloria de Él. Tu hacha tiene que levantarse, y el que la puede ayudar a levantar es el que Dios te ha puesto. Y todo esto es parte de ayudarte a levantar esa hacha. Todo esto es parte de las tormentas que se mueven en medio del mar. ¿Para qué? Para educación. Pero miren si era tan importante que ellos aprendieran lo que era autoridad, que cuando cruzaron al otro lado, Jesús le dio tremenda lección con ese hombre. El ministerio que iban a tener era de liberación. Si Dios te ha llamado con ministerio de liberación, ay, hermano, si Dios te ha llamado con ministerio de liberación, Alabado Dios, aleluya. hay que pasar mucha tormenta. Alabanza, sí, amor. Hay que pasar muchos problemas donde tienes que usar lo que Dios te ha dado, autoridad. Ya. Aleluya. Alabado Dios, aleluya. Porque no se van a ir si no usan la autoridad. Aleluya. Pasa al otro lado. Santo Jesús. Pasa al otro lado. La autoridad de Dios la tienes que usar. Amén. Tienes que usarla. Santo Jesús. En el momento adecuado y en obediencia es lo mejor que puedes hacer. Y humildad después que Dios te dirige y te usa. Esto es de Dios, hermano. Esto es de Dios. Todo es de Dios. Cuando comprendemos que nos hemos entregado al Señor y el Señor nos ha salvado en el tiempo afuera, no somos de nosotros, no somos de nadie, no andamos por nuestros principios, no andamos por nuestras cosas, no andamos por nuestros gustos, sino que andamos como Dios quiere que andamos. Y como el Señor dice, o te arreglas o te arreglo. Santo Dios. Porque si Dios te dice no te vayas para tal lugar y tú te vas, créeme que va a usar a alguien allá que tú vuelvas para acá, Santo Dios. vuelvas para atrás. Por eso es importante que donde Dios lo pone se quede. Y todas esas enseñanzas vienen para el pueblo que de verdad ama a Dios. Ahora usted dirá, la pastora no ha venido a dar palo. Yo no vine a dar palo, no. Yo venía con un mensaje bien lindo ahí. Pero el Señor dijo, yo no te Qué lindo Jesús. Todo eso, ¿no? Santo Jesús. Aleluya. Yo te he llamado a que predique mi palabra. Santo Porque si le traigo lo mío, usted se me va a estar dormir a mí. Pero el Señor me ha enseñado, es lo que yo diga. Y yo tengo que obedecerle a Él. Porque venir de tan lejos y yo no darle la palabra y después ella me recoge y me apriete, no. Santo. Santo, santo. Dios los ama, hermano. Son joyas preciosas en las manos de Dios. Amén, aleluya. Joyas preciosas en las manos de Dios. No piense que usted no tiene valor. Tiene mucho valor.
Y ese valor que usted tiene es lo que hace que Dios mueva gente para educarlo, que Dios levanta pastores para pastorearla, que Dios levanta líderes que estén entre medio y la iglesia se edifique uno a los otros. Hay que aprender a ser buenos maestros, pero hay que también aprender a ser buenos alumnos cuando nos toca. Hay que aprender que si Dios nos ha llamado a pastores, primero tenemos que ser buenas ovejas. Santo. Aleluya. Que sea el lugar donde Dios le ha llamado, primero aprende. Mira, hay una cosa bien importante, ya casi estoy terminando, pero hay una cosa bien importante que yo digo ahora, Dios digo, wow, Señor, ¿verdad? Hay gente que Dios la saca a pastorear rapidito, pero hay gente que se toma su tiempo. Yo le voy a decir una cosa, mientras sea miembro, cójase su tiempo. Santo. Cójase su tiempo y aprenda todo lo demás que puede aprender. Amén. Porque cuando llegan ciertas situaciones, sea en el pastorado o en el ministerio que Dios lo ha puesto, ahí es que usted se va a acordar, bueno, si yo hubiera cogido bien como me decían esto, ahí lo va a necesitar. Ahí lo va a necesitar. Dios los ama, hermano. Dios los ama. Gracias, Tiene Dios. cosas grandes para ustedes, pero también tengo que decirle que ¿verdad? La palabra, esto es lo que nos da. Gracias, Jesús. Santo. Aprendemos del maestro. Aprendemos del maestro. Otro que alteró la naturaleza fue cuando paró el sol, se me olvidó el nombre ahora, paró el sol y paró la luna. Te he dado autoridad. Cuando tú veas que estás ahí, que ya casi no puedes, tienes autoridad. Santo Jesús. Cuando tú veas cosas que están fuera del lugar, tienes autoridad para orar. Porque hay ministerios que no son de púlpito, pero son ministerios de oración y ministerios de ayuno, donde el Espíritu de Dios, ahí sin tú decir quién eres, Dios es el que da testimonio de ti y dice quién eres. Que eres una mujer de oración que Dios ha plantado en un lugar para ser un intercesor, una intercesora. No todo igual que el otro, pero la iglesia se edifica los unos a los otros. Por eso es que has depositado todos los dones ahí. En este día, a lo mejor tú esperabas que, ¿verdad? Yo comenzara a gritarle, ahí tienes autoridad. No, hermano, te lo digo en amor, te lo digo con cariño y te lo digo tranquilamente porque quiero que el mensaje llegue. Amén. Aleluya. Amén. A ver, cuando hay que llegar en una situación, pues ahí sí tiene que uno, como dice el Señor, usar esa autoridad. Y en el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre bajo del cielo, ni fuera de la tierra en que se pueda decir esto. Amén. Solamente en el nombre de Jesús. Qué lindo Dios. Y con el nombre que tiene la iglesia, echar tu paz sobre las aguas. Santo Jesús. ¿Sabían ustedes cómo era que se echaba sobre las aguas, pastor? ¿Sabe? En los barcos llegaban, ¿verdad? En los barcos, para ese tiempo en barcos. El trigo y todo había que pocharlo por los barcos, por eso es echa tu pan sobre las aguas. Porque imagínense, yo cuando no conocía eso decía, Señor, pero si el pan se esponja, se rompe en el agua, ¿qué es esto? Me tuve que meter a buscar. A buscar. Y así es como se echa el pan sobre. Entonces, en pocas palabras, ellos están echando el pan sobre las aguas aquí y ustedes también el mismo trabajo están haciendo. Echando el pan sobre las aguas. Levantaos, erguíos, que nuestra salvación, ¿verdad? Está ahí. Aleluya. Y el que sienta en este día que su hacha se le ha caído, vive. Aquí hay un pueblo para clamar. Santo. Para que esa hacha se vuelva a levantar. Amén. Porque si no, no va a tener con qué cortar madera. Y no se puede con la mano. No puede. Amén. Hay cosas que no puede sin esa hacha. A uno le ha dado hacha, pero a otro le ha dado dones. A otro le ha dado formas de ministrar. Muchas cosas. No lo dejen caer. No lo dejen caer. Es lindo servirle al Señor. Es lindo cada día.
Estemos de pie. Santo eres Yo creo que yo le cogí mucho tiempo y hasta aquí, ¿verdad? O yo no, ¿verdad? El Señor. Tú eres bueno, Dios. Aleluya. Pero el llamado en este día es ese. ¿Dónde está tu hacha? ¿Saben dónde está o la prestaron? Ustedes son los que la cogieron. Esa es otra cosa, mi hermano, ¿verdad? Que si tú no tienes tu propia hacha y estás usando un hacha prestada, en este día Dios te puede dar la tuya. Amén. Y si está prestada, no preste tu hacha. No la preste. Otro la puede botar, no le puede dar el mismo valor que tú le das. Así que cualquiera sea la situación, hermano, estamos aquí. Pastor, lo que el Señor me dio a entender es que usted tiene una escuela de, ¿verdad? Profeta, no de lo que van hablando por ahí, sino de líderes. 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 Amén. Como la tenía Elías y Eliseo. Aleluya. Alabado Dios. Santo Dios. Y yo sé que Él los va a ayudar, los va a preparar. Aleluya. Santo Dios. Porque tanto Él como mi persona damos cuenta a Dios cuando Dios nos dice prepárame esta persona y no la preparamos. Y Dios ministra. Cuando Él quiere que se prepare a alguien en una área, hay que obedecer a Dios. Aleluya. Si no tienes tu hacha, pídela. Si la prestaste, recupérala. Si se te cayó, recupérala. Santo. Y sigue en la escuela. Amén.